Entonces, ahora me voy. Y aquí la doble moral. Ahora vamos a otro el mismo tema. Pero algo que es importante. Y pongan atención a este audio de Carlos Loret de Mola. ¿Por qué es importante que pongan atención a lo que dice en esta entrevista a Adela Micha? Porque pues ahí se ve, pues, o que se le olvidó lo que había dicho hace no mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Y para quienes han seguido La Voz de Julio, o para quienes me han seguido, ustedes acordarán que no solo di a conocer la propiedad de Carlos Loret de Mola, sino que di a conocer que la pareja, la esposa de Carlos Loret de Mola, trabajaba para una empresa donde ella era socia, y esa empresa se había beneficiado en el gobierno de Peña Nieto. Esto es lo que di a conocer. Ahí está, dice: GEA, empresa donde Berenice Llaver, esposa del periodista Carlos Loret, es consultora. GEA, empresa donde Berenice Llaver, esposa del periodista Carlos Loret de Mola, es consultora y socia. Recibió del gobierno de Peña un contrato de 400 millones. Y aquí está: Berenice Llaver, socia consultora, GEA, Grupo Economistas Asociados. Obviamente, cuando di a conocer esta información, no era una suposición mía, basado en lo que era público. Aquí dice Berenice Llaver, quien es la pareja, esposa de Carlos Loret, socia consultora. Él dice que no, pero ok. Obtuvo contratos por más de 400 millones. Así fue en efecto. Entonces yo publiqué todo esto en su momento, cuando fue 2018. Aquí está el contrato, consultoría, aquí está el contrato, 428 millones. Aquí está, Berenice Llaver, consultora en GEA. Entonces, prácticamente todo lo que yo informé en esta nota era cierto. Salió Carlos Loret a decir que era... vamos a escuchar lo que dijo, para que no le esté yo contando. Sí, la libertad de expresión, la gente pregunta. Y aquí todo el mundo preocupada por el maestro. A la persona que nos haya permitido detectar. Oye, a ver, ¿cómo está el asunto ya para pasar a otro tema después de lo de Andrés, de los 490 millones o 84 millones que le asignaron a una empresa de la que tu esposa es socia, por parte del gobierno de Enrique Peña? Es lo que se conoce comúnmente como una calumnia. Para ponerlo claro. Para que lo que conocemos como una calumnia. GEA, que es la empresa donde mi esposa, casi desde que estábamos en la universidad, empezó a trabajar, y luego cuando decidió tener hijos, salió de trabajar ahí y ya nada más hace como que proyectos eventuales con ellos. De hecho, hace un proyecto que se dedica a pronósticos económicos, ¿no? Ella es economista. Buenísima, por cierto, mejor promedio de la generación del ITAM, etc. Entonces, ella trabajó en GEA, bla, bla. Entonces, ¿qué decía esta nota? Que el gobierno de Enrique Peña Nieto le había dado 400 millones a la empresa de la que es socia la esposa de Loret. Primero, el contrato, ese de 400 millones, en realidad la GEA era de 4. O sea, era 400 millones a un megaproyecto. De esos 400 millones, creo que 4 o 5 le tocaban a GEA. Segundo. O sea, sí existe ese contrato, efectivamente. Aparentemente sí, pero... y es así, ¿no? Es del 1% de lo que dijeron. Segundo, mi esposa no es socia. Es empleada. Es empleada, como externa, ¿no? Consultora externa. Y tercero, no le tocó nada de ese contrato, porque pues ella no trabajó en ese proyecto. ¿No? Pero a ver, ¿qué hay aquí? Esto, digamos que eso es nomás la pajita, pues, ¿no? De lo que quieren. Este invento sale justo cuando el presidente electo se me va encima. Entonces utilizan un portalito por acá, el órgano de difusión oficial de Morena por allá, Regeneración, unas voces afines por acullá. ¿Y cuál es el objetivo? Minarte. Si es una instrucción clara, orquestada desde el gobierno electo para injuriar
calumniar a un periodista y hacerlo por la vía de la esposa, que ni vela tiene. Pero sí lo ves así, Loret. Sí, indudablemente. Luego muchas veces ni siquiera viene la instrucción de quien por se eso supone yo digo que viene. el gobierno ¿no? electo, porque en el momento en que ves quiénes están entramados en este asunto y ves que uno de los principales impulsores es Regeneración, que es el órgano de difusión estelar de Morena, dirigido por Jesús Ramírez, Sí, el vocero del gobierno electo, dices, ¿no? Y esto sale 2 días después del encontronazo con el presidente electo. Creo que forma parte de toda una campañita. Y seguro van a venir en más. Televisa, por ejemplo, la verdad. De eso nada. Y pongan atención a esto. Lo voy a pausar, pero vamos a escuchar qué es lo que respondió Carlos Loret tras la publicación de esto sobre su pareja. Preocupada por el Le mando un maestro. abrazo a la persona que nos haya permitido detectar Oye, esa desgracia. a ver, ¿cómo está el asunto ya para pasar a otro tema después de lo de Andrés, de los 490 millones o 84 millones que le asignaron a una empresa de la que tu esposa es socia bueno, es por parte del gobierno de Enrique Peña? Es lo que se conoce comúnmente como una calumnia. Ahí inicia diciendo que esta información es una calumnia. No era calumnia porque no era un invento, sino que era una información y yo presenté los datos, contratos, detalles. Entonces ahí, para empezar. Para ponerlo claro. Para que lo que conocemos como una calumnia. GEA, que es la empresa donde mi esposa casi desde que estábamos en la universidad empezó a trabajar y luego cuando decidió tener hijos salió de trabajar ahí y ya nada más hace como que proyectos eventuales con ellos. De hecho hace un proyecto que se dedica a pronósticos económicos, ¿no? Y es economista. Buenísima, por cierto, mejor promedio de la generación del ITAM, etc. Entonces ella trabajó en GEA, bla, bla. Entonces, ¿qué decía esta nota? Que el gobierno de Enrique Peña Nieto le había dado 400 millones a la empresa de la que es socia la esposa de Loret. Primero, recibió, yo no dije que le había dado a ella, recibió del gobierno de Peña un contrato. Yo no digo que ella o la empresa de la pareja, sino recibió del gobierno de Peña un contrato. Entonces ahí también los hechos y los datos a Carlos Loret de Mola no es su fuerte. Siempre le gusta distorsionar. El contrato, ese de 400 millones, en realidad la GEA era de 4. O sea, era 400 millones a un megaproyecto. De esos 400 millones, creo que 4 o 5 le tocaban a GEA. Segundo. O sea, sí existe ese contrato, efectivamente. Aparentemente sí. Dice aparentemente sí. No, no es aparentemente sí. Si él mismo está diciendo que no es de 400 millones, sino de 4 o 5 millones, entonces, ¿cómo es que aparentemente sí? No, sí existe. Y es así. No, es del 1% de lo que dijeron. Segundo, mi esposa no es socia. Dice, mi esposa no es socia. Yo me baso en esta información que era pública. Y ahí dice Berenice, ahí está el recuadro, Berenice Llaver, socia consultora. Entonces, tampoco fue un invento mío. Es empleada. Es empleada, como externa, ¿no? Consultora externa. Y tercero, no le tocó nada de ese contrato, porque pues ella no trabajó en ese proyecto. ¿No? Pero a ver, ¿qué hay aquí? Esto, digamos que eso es nomás la pajita, pues, ¿no? De lo que quieren. Esto sale, este invento sale justo cuando el presidente electo. No es invento. Aquí está. No es invento. Que no le haya gustado esta información a Carlos Loret no significa que sea un invento. Muy tradicional de los políticos, pero ya vemos que no solo los políticos, que cuando algo no les gusta, pues lo tildan
o lo llaman invento. Ahí están los datos y no fue un invento. Él mismo reconoce que su esposa sí colabora en esa empresa. Reconoce el contrato, pero dice, a la empresa solamente le tocó el 1%. Entonces, ¿dónde está el invento? Se me va encima. Entonces utilizan un portalito por acá. El portalito por acá hace referencia a este portal de su servidor en lapolítica.com. El órgano de difusión oficial de Morena por allá, Regeneración, unas voces afines por acullá. ¿Y cuál es el objetivo? Minarte. Si es una instrucción clara, pongan atención a esto que dice. Orquestada desde el gobierno electo para injuriar, calumniar a un periodista y hacerlo por la vía de la esposa. ¿Qué es lo que voy a regresar porque es importante? Sobre cuando habla de la esposa. A un periodista y hacerlo por la vía de la esposa, que ni vela tiene en la elección.